Agustín Jerez, ahora sí, ex titular de ENARSA, buenos días, gracias por venir. ¿Qué tal, Juan? Buenos días para vos y para el equipo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿podés explicarnos de manera simple, para que entendamos todos, qué está pasando y por qué estamos con esta crisis de gas? Bueno, a ver, creo que esto es el resumen de lo que es un poco el gobierno en materia energética. ¿No? Hay una falta de planificación que con el correr de los días empieza a consolidarse en una crisis que va a durar todo el invierno. Digo, porque más allá de lo que puedan llegar a resolver con estas últimas medidas que tomaron, esta es una crisis que se va a mantener todo el invierno. En particular, lo decía recién, lo veíamos recién en la intervención que se hacía desde la Cámara, no se importaron la cantidad de buques que se tenían que importar. Es decir, vos cuando planificás el invierno, en Argentina entran históricamente un buque cada 3 días a partir de mediados de mayo. Esa es la cuenta. Un buque cada 3 días en Escobar. Con motivo del superávit que hicieron, vamos a tratar de importar menos para poder demostrar mejor desempeño fiscal. Estas son las consecuencias. Claro, pero importar menos es esto. Estas son las consecuencias. Y me parece que las industrias se queden sin gas, ¿es el plan? Y eso es con lo que hay que tomar conciencia, ¿no? El superávit, la necesidad de explicar el superávit empieza a sentirse un poco más cerca, porque antes eran los empleados públicos, los jubilados, que capaz los veíamos un poco de lejos, ahora empieza la línea de la necesidad del superávit empieza a sentirse más cerca. Y lo que entristece, porque hoy escuchaba a la mañana algunos taxistas y algunos industriales, es que mucha gente hoy no puede trabajar. Claro. Y muchos de los que estamos... En este contexto, ¿no? Con lo que implica perder un día de laburo. Exacto, y a eso me refería. En un país donde mucha gente vive al límite, que por una mala planificación de la política energética muchos no puedan trabajar, me parece que es algo alarmante. Ahora, la Secretaría de Energía dice, bueno, Petrobras nos cambió las condiciones y demás. ¿Es así? ¿Es esto de no consiguió los dólares, le presentó una carta de crédito y Petrobras dijo, así no? Bueno, a ver, ¿quién...? ¿Y con este barco se soluciona todo? No, a ver, vayamos por el comienzo. Hace 2 semanas, 3 semanas veíamos cómo se defolteaban los contratos de generación de energía eléctrica. Esos 1.200 millones de dólares que después terminaron resolviendo con un bono. Eso daña la reputación de la Argentina en materia energética. Es decir, claro, esos contratos internacionales que había que pagar en Nueva York, las inversiones de los generadores, son los mismos que están observando que el mismo ministro de Economía quiere pagar con una carta de crédito la descarga de un buque de GNL. Entonces, yo te pregunto a vos, si hace 3 semanas acabas de ver cómo se defolteaban los contratos de energía eléctrica, ¿aceptarías una carta de crédito de un ministro que quizás cuando descargas el buque, a la hora siguiente te está diciendo te voy a pagar con un bono? No, ¿Ustedes paso. Lo aceptarían? Yo paso. Entonces, esa es la reputación que se está dañando con la que se está dañando a la Argentina y que tiene como consecuencia esto. Y el buque, que por lo que entiendo estaría descargando durante el transcurso del día, no es que viene a resolver la situación, viene a, de alguna manera, a limitar un poco el daño que se está generando, pero el sistema de gas se tiene que ir recomponiendo con el correr de los días, siempre y cuando no se consolide una ola de frío que por lo que estamos observando va a durar como duran todos los inviernos. No es que esto es... que estamos ante una situación excepcional. No es culpa del frío, no, para nada. Agustín, el gobierno, tanto en on como en off, resalta esta idea de, bueno, tuvimos que cortar los contratos a las industrias o a las estaciones de GNC para cuidar aquella demanda prioritaria vinculada a los hogares, pero también a entidades de bien público, como puede ser un hospital, como puede ser una escuela. Ahora, eventualmente, si el conflicto se prolonga, estos organismos, los hogares y estas entidades que necesitan también del gas y de la energía, ¿podrían verse afectados? Sin lugar a dudas, y te explico por qué. En la prioridad de cortes, cuando hay una situación de emergencia, lo primero que se cortan son los contratos interrumpibles, aquellos que compran gas pero pueden ser objeto de corte. Ello ya se hizo. Se corta los contratos en firme, que estamos viendo que muchas estaciones de GNC e industrias que tenían contratos en firme también vieron perjudicado su insumo. Y lo siguiente es la energía eléctrica. Claro. Es restringir
el abastecimiento de gas a las grandes industrias electrointensivas y a la generación de energía eléctrica, con lo cual podríamos estar frente a una situación donde, si se consolida esta falta de planificación, vamos a ver cortes rotativos de energía en algún momento del invierno. Eso fue mencionado, pero a mí me parece que hay que destacarlo. Esto impacta directamente en la producción. Digo, hay empresas, ayer conversaba con alguien que le llegó el anuncio de que tiene que cortar. Inevitablemente esa persona tiene que o suspender personal, en caso de que esto sean varios días, porque es hasta nuevo aviso, o lo que vos decías también de los trabajadores que utilizan el gas natural. ¿Qué impacto tiene, digo, si se puede mensurar de alguna manera simple para la audiencia una decisión como esta o una situación como esta? Para que nos demos una idea, hoy las 100 empresas, los 100 industriales más importantes de Córdoba y Rosario no pudieron abrir sus fábricas. Digo, para dimensionar el impacto. Y después, o sea, Córdoba y Rosario hoy están virtualmente parados, digo, porque estamos hablando de las 100 empresas más importantes. Exactamente. Y eso se irá normalizando en el transcurso de lo que quede esta semana. Ahora, Agustín, a ver si te entiendo. Yo obviamente no entiendo nada respecto a esto, pero digo, para que entendamos las escalas, lo último que se corta es el domicilio, ¿verdad? Correcto. Estamos todos de acuerdo. Sí. Lo primero que se corta son los contratos interrumpibles. Correcto. Que pagan menos, entiendo. Después van y dicen, bueno, tenemos que empezar a cortar contratos firmes, que pagan para que no se corte, básicamente. Correcto. Pero les cortan. ¿Y les cortan igual. ¿Y con qué seguimos? Y después seguimos con la generación de energía eléctrica, que ya ahí sí hay una afectación, digamos, al colectivo de utilización de la energía eléctrica. Entonces no es tan apocalíptico lo que dice Zanoni. ¿No? Cuando dice, che, corremos riesgo de quedarnos sin luz y sin gas. Está en lo correcto. Si se mantiene esta falta de planificación y se mantiene esta improvisación, el siguiente paso son los cortes rotativos de energía eléctrica. Lo que pasa es que ahí, digamos, En las casas, perdón. En las casas, en los domicilios, en tu casa, en los hogares del norte del país, le van a decir de 9 a 11 de la noche no puedes usar la energía porque no vas a tener suministro. Bueno. Esto se mezcla además con un aumento de la tarifa, tanto de la energía eléctrica como del gas, que entiendo se va a sentir más ahora en los meses fríos de invierno. Ahora lo que va a generar esta situación de frío es la expresión de lo que es el tarifazo. Porque hasta ahora estábamos recibiendo de alguna manera u otra los cargos fijos, nos había subido a 20.000, 30.000, 40.000 pesos la factura. Ahora con el consumo que hubo estos días por el frío, ahora vamos a sentir cuál es el verdadero precio que vamos a tener que pagar por la energía. Sí, mucha gente que dice, viste cuando se da la noticia, no, el gobierno postergó el tarifazo y demás, mucha gente dice, no, pero pará, si a mí ya me sacudieron un montón. Falta todavía. Lo que hizo, porque si hay algo que hay que destacarles que manejan muy bien la comunicación, la manejan de manera excepcional, es que lo que anunciaron no fue el corte de los tarifazos o que no van a haber tarifazos. Lo que anunciaron fue la suspensión de las actualizaciones. ¿Y por qué te digo esto? Porque nos tenemos que acordar que cuando el 3 de abril se dispuso la nueva política tarifaria, ellos mismos incorporaron en la fórmula actualizaciones mensuales. Es decir, que a todos los que estamos acá y a los usuarios de gas y energía eléctrica nos actualizan mensualmente por el valor del dólar y por los mecanismos de inflación. Hay toda una fórmula compleja, mes a mes los servicios. Entonces es una situación verdaderamente alarmante, porque además, vamos a poner los números porque siempre es importante valorizarlo, el tarifazo es de 4.500 millones de dólares. Es decir, el conjunto de la demanda residencial, industrial, comercial de la República Argentina va a tener que aportarle 4.500 millones de dólares al sistema energético, que básicamente son empresas que utilizan bienes concesionados por el Estado y que lo que hacen es operar y mantener. Bueno, la sociedad, el conjunto de la sociedad va a transferir 4.500 millones de dólares a los estados contables de esas compañías. Entonces, amén, digamos, de toda esta situación, lo preocupante es la falta de planificación y la improvisación con la que estamos afrontando el invierno. Gracias, Agustín. Muchísimas gracias por la invitación.